La propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley establecida. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del intelecto humano. Esta comprende dos grandes áreas, la propiedad industrial y los derechos de autor. Cada una se divide a su vez en diferentes figuras jurídicas de protección. Derechos de autor. El derecho de autor es un término jurídico que describe y determina los derechos que tienen los creadores sobre sus obras literarias o artísticas. El derecho de autor protege las producciones u obras científicas, literarias o artísticas, originales o de carácter creativo, con independencia de su mérito. Para conocer mejor el alcance del derecho de autor, es indispensable conocer los derechos morales y los derechos patrimoniales. Derechos morales. El derecho moral consiste en la facultad del autor de exigir el reconocimiento de su carácter como creador, de dar a conocer su obra y que se respete la integridad de la misma. Derechos patrimoniales. Otorgan la facultad de explotación a su titular o de autorizar a otros su explotación dentro de los límites que establece la ley. Contratos. Señala una serie de acuerdos que modifican las relaciones jurídicas y deja al mismo tiempo que las partes, por mutuo acuerdo, puedan establecer instrumentos que les sean más útiles para sus relaciones. Contrato de producción audiovisual. Es aquel acto jurídico por el cual los autores o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, ceden en exclusiva al productor los derechos patrimoniales de la reproducción, distribución, comunicación pública y subtitulado de la obra. Contrato publicitario. Es un género de contrato que transfiere los derechos patrimoniales de autor con un fin específico, la explotación de las obras del ingenio para la promoción y publicación de productos, bienes o servicios. Protección de derecho de autor. La legislación de derecho de autor protege solo la forma de expresión de las ideas y no las ideas en sí mismas. De obras fotográficas, plásticas y gráficas. Menciona la protección de todas aquellas creaciones de carácter plástico y visual, fijadas sobre una superficie plana o tridimensional. Se entiende por obras audiovisuales las expresadas mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización, que se hacen perceptibles mediante dispositivos técnicos. Protección de programas de computación y base de datos. Protege todos aquellos programas informáticos, base de datos, el diseño web y todo el contenido creativo del sitio. Derechos conexos. Las personas que interpretan o ejecutan obras de terceros de manera creativa quedan protegidas por los derechos de autor. Obtienen una protección legal por estas interpretaciones o ejecuciones. El derecho de autor protege en su artículo 13 las obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico. Para proceder al registro de una obra se requiere presentar los siguientes requisitos. En el organismo de indautor. La propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial pertenecen al ámbito de los derechos de creación intelectual, pero a diferencia de los derechos de autor, estos se encuentran específicamente referidos al campo de la industria y del comercio, y por ende se rigen por leyes diferentes. La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones o invenciones, como las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, o distinguir sus productos y servicios mediante las marcas o las denominaciones de origen, y distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro. Datos legales en etiquetas. Los productos comercializados deben contar con etiquetas que cumplan con lo establecido por las normas oficiales para informar cabalmente al consumidor de su contenido y forma de uso.
Por lo tanto, las etiquetas sirven para identificar el producto y a su fabricante, calificar la calidad del producto, describir el producto y sus usos, y promover el producto con un diseño atractivo. Un contrato es un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe ser bilateral o de otro modo